Hemos presentado una primera motivación para las redes prealimentadas. Ahora introduciremos de manera formal el concepto de este tipo de redes, las redes prealimentadas o redes feed-forward. Entonces, para tener una red feed-forward, hablaremos de que esta presenta diferentes elementos. Básicamente podemos dividir a una red neuronal feed-forward, una red prealimentada en estas tres variaciones. Vamos a decir que una red feed-forward es una red que cuenta con K capas ocultas, es decir, que podemos tener tantas capas ocultas como queramos. El número de capas ocultas lo anotaremos con K. Y cada capa oculta va a contar con las siguientes cosas. En primer lugar, vamos a hablar de una función de preactivación. Esta es una función de preactivación para cada una de las capas ocultas, desde la primera capa oculta, digamos K igual a 1, hasta la última capa oculta. Y esta función de preactivación estará determinada, digamos, por esta función afín o lineal, donde tenemos precisamente el producto de una matriz W en la capa K, y le sumamos, multiplicamos esta matriz por la salida de la capa anterior, y le sumamos el bias. De esta forma, la función de preactivación será lo que comúnmente se conoce como función lineal, y de manera más concreta se llamará función afín, es decir, una función lineal más una traslación o más un bias. En segundo lugar, esta función de preactivación será activada, es decir, aplicaremos una activación, una función de activación, de igual forma para todas las capas ocultas, y esta función de activación determinará la capa o la salida en esta capa actual. Esta función de activación es una función que se aplica a la preactivación. En este sentido, tendremos diferentes funciones que podremos aplicar mientras esas funciones cumplan ciertos requisitos. En general, no se especifica qué función vamos a aplicar, pero es claro que esta es una función que toma como entrada la preactivación, como se puede ver, y emite o tiene como salida un vector H en la capa K. Finalmente, también pues pondremos especial atención en la capa de salida, donde en la capa de salida tendremos una función que será, digamos, una función aplicada, una función de salida o de activación en la capa de salida. Esta es una función de activación phi que se aplicará también a una preactivación en la capa de salida. En este sentido, tendremos que definir una serie de matrices, una matriz W en la capa K más 1, que es la última capa, después de la última capa oculta, la capa de salida, que se aplicará a lo que obtuvimos en las capas ocultas a través de las capas ocultas, que denotaremos H K mayúscula, y también le agregaremos el bias. Y a toda esta preactivación le aplicaremos una función de activación, que en este caso será particular y generalmente se diferenciará de las capas de activación previas, puesto que en este sentido lo que buscamos es que esta función precisamente nos dé la solución al problema que estamos enfrentando. Por ejemplo, clasificación o regresión o algún problema que sea particular. En general, hablaremos que tendremos diferentes parámetros. Estos parámetros estarán representados por las matrices en las diferentes capas. Por ejemplo, en la capa de entrada, hablaremos de una matriz que denotaremos con un superíndice 1, que es la capa en la primera capa de entrada, en la primera capa oculta, es decir, esta matriz representa, aquí tenemos nuestra capa de entrada, que son precisamente los inputs, o el que tiene dimensión D. En este caso, hablaremos de que hay un vector X, que es parte del espacio de dimensión D, donde D es el número de entradas de este vector, el número de variables con el que describimos este vector, precisamente para obtener la capa la primera capa oculta, el valor en esta primera capa oculta tendremos que multiplicar por los pesos que estarán representados por la matriz W1. Entonces, esta matriz, como se puede ver, es una matriz que toma al vector de entrada de dimensiones y lo lleva a un nuevo espacio de M sub 1 dimensiones, donde precisamente este M sub 1 es el número de unidades ocultas, es decir, es el número de nodos que tenemos en esta primera capa oculta. Y posteriormente las capas, en las k'ésimas capas ocultas, por ejemplo aquí en la segunda capa oculta, tendremos también que los pesos estarán representados por una matriz en esa capa, que será una matriz que tomará el número de elementos desde la capa anterior, es decir, M sub K-1, es decir, el número de salidas de la capa anterior. Por ejemplo, aquí es M1, toma
un vector de M1 dimensiones y lo lleva hacia un vector de M sub 2 dimensiones o de M sub K dimensiones, dependiendo de la capa en lo que nos encontremos. Entonces veremos que para cada capa tendremos pues M sub K menos 1 por M sub K parámetros o M sub K conexiones entre los nodos. Esto también determina la complejidad del algoritmo, pues nos dice cuántos elementos, cuántos parámetros tenemos que optimizar. Entre más capas ocultas tengamos y entre mayor número de unidades ocultas tengamos entre las capas, pues mayor será el número de parámetros. Aquí también tendremos que encontrar el bias, que aquí no lo he puesto, pero precisamente el bias será un vector que tendrá tantas dimensiones como la salida en esa capa. Es decir, tendrá M sub K dimensiones. Finalmente, en la capa de salida tendremos una última matriz. En este caso, aquí tenemos nuestra capa de salida, que es la capa 3, la última capa antes de obtener el resultado. Y esta será una matriz que tomará el número de dimensiones en la última capa oculta y lo llevará hacia el número de unidades que tengamos. Por ejemplo, aquí tomará M sub 2 dimensiones, que en este caso son 3 nodos, y lo llevará hacia la dimensión, hacia una sola dimensión, hacia un solo valor, porque solo tenemos un nodo de salida. Pero si tuviéramos 2 nodos de salida, tendríamos que llevarlo hacia un vector de 2 dimensiones. Entonces, en este caso, precisamente nuestra arquitectura, el número de parámetros que tendremos que optimizar tendrá que ser precisamente, tendrá que ser un valor que dependa del número de capas ocultas, así como las unidades ocultas. De hecho, estos números, que generalmente se llamarán la arquitectura de la red neuronal, nos dicen de manera precisa el número de capas y el número de unidades en cada capa oculta, ¿no? Y de tal forma que podemos de aquí determinar el número de parámetros que tenemos que optimizar. Si hemos dicho que precisamente el número de parámetros que tenemos que optimizar por cada capa es de MK, para cada matriz es de MK sub menos 1 por M menos K. Aquí además tendremos que agregar el número de vías, pues esto representa otros números de parámetros, que será precisamente tantos parámetros como unidades de salida tengamos. Entonces, el número de parámetros por cada capa será de M sub K menos 1 por M sub K más M sub K. Y entonces, en total, para cada capa, tendremos precisamente que este número lo tendremos que multiplicar por K o sumar, digamos, todas las capas que tenemos, digamos de K igual a 1 hasta acá. Si todas las capas tienen el mismo número de parámetros, pues simplemente tendremos que multiplicar por K, pero si cada capa tiene un número de parámetros distintos, tendremos que realizar esta suma. Entonces, de esta forma, digamos, la arquitectura, que es precisamente el número de capas y el número de unidades por capa, nos determinará el número de parámetros que tenemos que optimizar en cada red neuronal. Y bueno, para ya definir nuestra red neuronal, pues sabemos que tenemos dos tipos de funciones. Las funciones de preactivación para cada capa, que son funciones afines, que son funciones que tienen un producto lineal, una matriz más el vector de salida en la capa oculta previa, y le sumamos un bias, que es la traslación. Esto para cada capa oculta desde la 1 hasta la capa K, más la capa de salida. Y bueno, hay que señalar que si concatenáramos este tipo de funciones, podemos ver que una función del tipo WH más B, si aplicamos una función lineal, lo que tendremos será otra función lineal o afín, ¿no? Es decir, tendremos, bueno, vamos a llamar este W', entonces tendremos W' por W, que esto sabemos que es precisamente pues una función lineal, pues, se puede representar por una matriz, por ejemplo, W', entonces sería W' más H, más W' por B, donde sabemos también que una matriz por un vector resulta un vector que podemos llamar B' o B'. Entonces, al final, no tiene mucho sentido concatenar funciones lineales, puesto que lo que obtenemos son funciones lineales. Y aquí, digamos, si además sumáramos un bias, pues el bias lo podríamos sumar, digamos, a estos elementos y nos daría una función completamente igual a la anterior, es decir, que podríamos representar por una matriz y un bias nuevo. Es decir, no tiene sentido concatenar funciones que no tengan activaciones. Estas funciones pueden funcionar para ciertos casos particulares, por ejemplo las capas de salida, pero no para concatenar dentro de una serie de capas ocultas, puesto que no sería lo mismo que aplicar una sola matriz y un solo bias. Por tanto, generalmente
a las capas de preactivación siempre se le pone una activación, es decir, siempre hablaremos de una activación que precisamente es lo que permite que estas funciones sean no lineales, y lo que da el poder a las redes neuronales pues hace posible que la transformación que se aplica a los datos de entrada pasen, digamos, a una transformación no lineal y puedan aplicarse precisamente en varias capas. Esta es una función no lineal, es una función G, que vamos a llamar G, que va precisamente de R a la MK-1, es decir, las dimensiones el espacio vectorial con dimensiones en los vectores de la capa anterior, y va hacia a las dimensiones de la capa actual, de M sub K. Entonces, al aplicar precisamente la función G, hacemos que esta función sea no lineal. Porque generalmente aquí tendremos funciones que no son lineales, como la función sigmoide, como la función soplos, que veremos más adelante. Y también hay que señalar que, bueno, buscamos que estas funciones cumplan ciertas propiedades. Entre ellas, una de las más importantes es que sean derivables, puesto que generalmente aplicaremos optimización por gradiente, entonces tendremos que derivar las funciones para obtener su gradiente o su derivada, y de ahí poder optimizar y encontrar el mínimo de una función objetivo. Entonces, algunas funciones de activación que señalábamos es la función sigmoide, que se puede definir de esta forma como 1 sobre 1 más e a la menos a. También podemos encontrar muchas veces la función sigmoide como e a la a sobre e a la a más 1, que como veremos es una forma idéntica de escribir esta función. Generalmente vamos a utilizar esta forma de escribirla, puesto que es más simple, pues solo requiere del cálculo de una exponencial, mientras que en este caso usamos 2 veces la exponencial. Aunque sean las mismas funciones, a la hora de programar resulta más sencillo programar una función donde solamente tenemos una exponencial. También podemos definir la tangente hiperbólica, que va a ser una función común para las funciones de activación en las capas ocultas. En ese sentido, la tangente hiperbólica se define como comúnmente se define en los espacios hiperbólicos como la e a la a menos e a la menos a sobre e a la a, aquí es una a, más e a la menos a. Finalmente, bueno, también tendremos otras funciones como la soplos, que es el logaritmo de 1 más e a epsilon más e a la a, y la función relo, que es simplemente el máximo entre 0 y a. Podemos ver que todas estas funciones tienen ciertas particularidades. Por ejemplo, la función sigma, que es la función sigmoide, es una función en forma de S que toma valores entre 0 y 1. Por eso podemos interpretarlo como una probabilidad, porque los valores van entre 0 y 1, es decir, hacia menos infinito convergen a 0, y hacia más infinito convergen a 1. La función tangente es muy parecida, la tangente hiperbólica es muy parecida, únicamente que el intervalo donde toma valores también tiene una forma de S, pero su intervalo es entre menos 1 y 1. Entonces la función sigmoide y la función tangente son muy parecidas en la forma, pero los intervalos en los que se definen varían. En el caso de la sigmoide es 0, 1, y en el caso de la tangente hiperbólica es menos 1 y 1. El caso de las soplos y la ReLU, la Rectified Linear Unit, son también parecidos. En este caso, la función soplos es una función que se parece mucho a la exponencial, con un logaritmo donde precisamente tenemos valores que son cercanos a 0, cuando son menores cuando el valor de A, de la preactivación, es menor a 0, y que crecen casi linealmente cuando son superiores a 0. En este caso, la función ReLU podría verse como como una forma rígida de esta función, puesto que en este caso, cuando los valores de la activación son menores a 0, digamos, cuando precisamente los valores de esta preactivación son menores a 0, pues el valor de la función ReLU es siempre 0, ¿no? Y cuando los valores son mayores a 0, en este caso, esta parte de acá de la función, pues los valores son precisamente A, es decir, una función identidad. Precisamente lo que hace la función ReLU es eliminar los valores que son negativos o menores a 0. En este sentido, como decíamos, estas funciones tienen que ser derivables. Algo que tienen estas funciones es que sus derivadas son sencillas, pues se definen en términos de sí mismas o de funciones conocidas. En particular, por ejemplo, podemos ver las derivadas para la función sigmoide. Como vemos, la derivada de la función sigmoide es el sigmoide por 1 menos el sigmoide, es decir, es una función que está definido en términos de sí misma, por lo que su cálculo será muy sencillo de programar. Entonces no necesitaremos aplicar otra función. Con conocer el valor de la función sigmoide podemos obtener su derivada. Lo mismo pasa con la tangente hiperbólica, donde su derivada es 1 menos el cuadrado de la tangente hiperbólica.
Por tanto, podemos ver que también está definida en términos de sí misma. La SOP+ es un caso particular y la ReLU también. En este caso no se define en términos de sí misma, pero sus derivadas son sencillas. De hecho, la derivada de la función SOP+, como se puede ver, es la sigmoide. Entonces, para derivar la SOP+, simplemente tendremos que aplicar la función sigmoide a los datos. De esta forma podremos obtener de manera muy sencilla también esta derivada. Y la derivada de la función ReLU es muy sencilla. Como puede verse, es una función que todos los valores son 0 cuando son menores a 0, la preactivación, y que es A, o que son los valores de la preactivación cuando son mayores a 0. Entonces, en este caso, cuando los valores sean mayores a 0, la preactivación, la derivada será 1, y cuando sean menores a 0, la derivada pues será 0. Pues una derivada constante, un valor constante y su derivada por tanto es 0. Sin embargo, podemos notar que la derivada no está definida en el punto 0, es decir, en el punto 0 tenemos un punto que no es derivable y por tanto esperamos que los datos nunca arrojen un valor igual a 0, puesto que no tendríamos la derivada en ese caso. Pero para todos los demás puntos podemos encontrar la derivada de la función ReLU. Finalmente, hablaremos también de las funciones de activación en la capa de salida. La capa de salida, como hemos visto, es una capa particular que no se considera una capa oculta y como hemos visto, pues lo que busca esta capa de salida es resolver el problema, es decir, aplicar una función a los datos que han pasado a través de las capas ocultas y poder hacer una clasificación o algún otro tipo de solución a un problema dado. Y en este caso, pues es muy general que se apliquen ciertas funciones específicas orientadas a resolver el problema. Por ejemplo, generalmente vamos a querer obtener probabilidades en las capas de salida para así obtener una clase maximizando la probabilidad. Entonces podemos utilizar la función sigmoide o la función softmax que veremos más adelante. La función sigmoide, como vimos, es fácilmente derivable y en este caso la función sigmoide se utiliza cuando la salida es una sola neurona, es decir, cuando en la capa de salida contamos con una sola neurona y por lo tanto obtendremos como solución al problema un único número real, en este caso aplicando la función sigmoide entre 0 y 1. Por tanto, podemos interpretar esa salida como una probabilidad, la probabilidad de que un valor pertenezca a la clase 1 o a la clase afirmativa, ¿no? En este caso, precisamente, lo que es esta función sigmoide se puede aplicar a problemas binarios, donde tenemos un problema de clasificar entre una clase y una no clase, o entre 0 y 1. Y en este caso, precisamente lo que nos dará la función sigmoide es la probabilidad de la clase 1, pero sabemos también que la probabilidad de la clase 0, es decir, de la clase contraria, como hemos asumido que existen solamente dos clases, pues será precisamente el inverso de esta probabilidad, que es el 1 menos esta probabilidad, o 1 menos el sigmoide de alfa, de la preactivación, perdón, de A, que también puede calcularse como el sigmoide de menos A. En ese sentido, precisamente con obtener una sola probabilidad, tenemos ya también, hemos encontrado las dos probabilidades, una en términos de la otra. Entonces, en este sentido, pues no necesitamos más que una sola neurona de salida y cuando tengamos casos en que solo tenemos una neurona de salida, podremos aplicar la función sigmoide. De forma más general, la función softmax también se aplicará cuando tenemos varias capas, varias neuronas de salida, es decir, cuando nuestro problema es una clasificación en varias clases. También podemos verlo como una generalización de la sigmoide, lo que veremos más adelante, puesto que en este sentido, pues precisamente podemos clasificar a un vector de entrada, a un valor de entrada, en diferentes clases, donde J es precisamente algo que puede estar, de hecho, entre dos o tantos elementos como queramos, ¿no? Generalmente aquí, cuando tengamos uno, pues aplicaremos la función sigmoide. No es raro que aquí podremos hablar de este uno, pero en general, cuando hablamos de una sola salida, hablaremos de la función sigmoide, como veremos adelante. Entonces, en este generalmente, aplicaremos la función softmax cuando tengamos dos o más neuronas de salida. De tal forma que precisamente la función softmax definirá una probabilidad para cada una de las clases. A diferencia de la función softmax, que precisamente con obtener, la función sigmoide nos da una probabilidad conociendo solamente un valor. Con la función softmax, como tenemos varias clases, pues necesitaremos más valores para obtener las probabilidades de todas las clases. En ese sentido, también, como hemos visto, podemos aplicarlo para el caso de dos neuronas, donde podríamos hablar de dos clases, pero pues hay ciertas diferencias que se verán entre la función sigmoide y la función softmax para las dos clases. En general, es más común que en las redes feedforward se utilice la función softmax. En general, también otro tipo de redes
más avanzadas, suele usar la función softmax como función de activación en las capas de salida, puesto que nos da una prioridad para diferentes clases. Finalmente, podremos aplicar una función lineal de salida o una función afín, precisamente cuando tengamos problemas de regresión, es decir, cuando no queramos calcular una probabilidad o una clasificación y queramos obtener un valor, digamos, un vector real en un espacio vectorial real. En este caso, un ejemplo de esta aplicación de este tipo de funciones lineales o de funciones simples, donde nos aplica una función de activación precisamente a la capa de salida. Pues un ejemplo son las redes autoencoders que veremos más adelante. En este sentido, en las redes autoencoders no se aplica ninguna de las funciones ni sigmoide ni función softmax, sino que la salida es un vector con entradas reales. Bueno, entonces hemos mencionado la función softmax y profundizaremos en ella, puesto que es una función muy común y muy utilizada dentro de las redes neuronales. Como hemos dicho, generalmente las redes neuronales, tanto las redes neuronales realimentadas o feed-forward como redes más avanzadas, utilizan la función softmax como función de activación en la capa de salida. Y bueno, la función softmax se puede definir a partir de un número de preactivaciones dadas, es decir, un número de neuronas de salida o de preactivación en la capa de salida, digamos, o tenemos salidas o neuronas, que esto también puede conformarse por un vector en la capa de salida. Entonces, cada entrada de este vector es una neurona o representa una neurona, A sub 1, A sub 2, A sub O. Y bueno, la función softmax se puede aplicar precisamente a cada una de estas neuronas de salida. Supongamos que la aplicamos a la neurona J. Entonces, para la neurona J o la salida A sub J, la función softmax se definirá como la exponencial del valor en esta preactivación, en la preactivación J, sobre la suma de la exponencial aplicada a las preactivaciones en todas las capas de salida. Como se puede dar uno cuenta, precisamente esto define una función de probabilidad, puesto que si sumamos sobre todos los elementos J, sobre todas las salidas, pues precisamente sería sumar esta exponencial de AJ sobre todos los elementos posibles, sobre precisamente todos los valores desde 1 hasta O, que es precisamente lo mismo que tenemos abajo y por lo tanto su suma dará 1. Entonces, una función de probabilidad y precisamente nos está determinando, digamos, así la función como está definida, nos está determinando la probabilidad de la clase J-ésima, es decir, del valor en la salida J-ésima que representa precisamente el valor de la salida J, es decir, el valor de que la salida o la clase o la variable Y de clasificación tome el valor J. Entonces, en este sentido, la función softmax nos da una función de probabilidad que podremos precisamente utilizar para clasificar los puntos. Por ejemplo, para obtener una clasificación, que la red obtenga una clasificación, simplemente aplicaremos la función o el operador del argumento que maximiza es esta probabilidad. Es decir, buscaremos la clase que tenga la mayor probabilidad en términos de la función softmax. Por tanto, elegiremos la clase que maximice esta probabilidad definida como la función softmax. Para esto, precisamente, nuestra clasificador buscará la probabilidad de la clase, el argumento que maximice esta probabilidad en términos de la función softmax. Entonces, generalmente, las redes, como se podrá uno dar cuenta, utilizan este tipo de funciones para clasificar, es decir, para clasificar cualquier punto en una clase determinada, en un problema, digamos, de clasificación supervisada, pues precisamente utilizaremos el argmax o el máximo argumento, el argumento que maximiza los valores de salida de la red con la función softmax. Esto generalmente se utiliza, como lo hemos señalado, cuando tenemos más de una neurona de salida. Bueno, una vez que hemos visto cómo se define la función softmax, será importante definir su derivada, puesto que precisamente como hicimos con las otras funciones de activación, utilizaremos la derivada para optimizar las funciones de riesgo, las funciones objetivo, que precisamente nos permitirán encontrar los parámetros de la red. Como hemos visto, en este tipo de redes, pues tenemos un número grande de parámetros determinado por el número de capas ocultas y por las unidades ocultas en cada capa, pero además tendremos que conocer, bueno, para optimizar estos parámetros tendremos que conocer las derivadas de las funciones de activación en las capas ocultas que ya hemos visto con anterioridad en esta lámina,
pero también tenemos que conocer la derivada en la capa de salida. Como hemos dicho, generalmente utilizaremos la función softmax y por tanto pondremos especial atención en esta derivada. En ese sentido, para obtener la derivada de la función softmax, que podemos ver como una función que toma un vector con O salidas y las transforma a una probabilidad o probabilidades, es decir, toma todas las salidas, todas las preactivaciones desde A hasta O y las lleva hacia probabilidades, digamos la probabilidad de y igual a 1 hasta todas las probabilidades, hasta la probabilidad de y igual al valor último, que en este caso es el valor O el valor Oésimo. Entonces, y en medio tendremos varias probabilidades para diferentes clases. Entonces, para derivar la función sigmoide, primero que nada, denotaremos a la función softmax, perdón, la función softmax como psi de j o psi sub j. Entonces, este valor psi sub j representará precisamente a la probabilidad de la salida en la neurona j-ésima. Esto nos permitirá simplificar un poco la notación. Entonces, supondremos que precisamente esta es la función softmax en la salida j, o aplicada precisamente a la neurona J. Y bueno, con esta notación, en lugar de derivar, digamos, directamente la función softmax, derivaremos el logaritmo de esta función. Entonces, derivaremos la función softmax en la salida J sobre la preactivación en la neurona I. Si derivamos sobre el logaritmo, pues sabemos que la derivada del logaritmo es 1 entre lo que está dentro del logaritmo, que en este caso es precisamente psi sub j, que es la función softmax. Entonces, aplicando la regla de la cadena, tenemos que la derivada del logaritmo es 1 sobre psi sub j, o el softmax de j, por la derivada del softmax sobre la neurona AI, o A sub I. De tal forma que podremos precisamente, con esta regla de la cadena, podemos encontrar la derivada de la función softmax sobre la neurona iésima, como precisamente pasamos multiplicando hacia este lado. Entonces, precisamente esta derivada de la función softmax la podemos entender en términos de la derivada del logaritmo de la función softmax por la función softmax en la salida j. Entonces, precisamente nos enfocaremos a encontrar los valores de esta derivada del logaritmo para poder encontrar los valores de la función, de la derivada de la función softmax. En ese sentido, pues, en primer lugar, veremos que precisamente el logaritmo de una división, el logaritmo de la función softmax, que es una división, por las propiedades del logaritmo, pues podemos escribir el logaritmo de e a la sub j menos el logaritmo de la suma, es decir, el logaritmo de este valor, menos el logaritmo de lo que pasa dividiendo, esto por las propiedades del logaritmo, pero el logaritmo de e a la e sub j, precisamente el logaritmo es el inverso de la función exponencial, entonces tendremos simplemente a sub j, es decir, la preactivación en la salida j, menos el logaritmo de la suma de las activaciones de la exponencial en las otras salidas, en las otras preactivaciones. Entonces, esto va a hacer que precisamente simplificar el cálculo, pues ahora podemos calcular la derivada del logaritmo de la función softmax, precisamente lo que nos dará la derivada del logaritmo de la función softmax. Esta derivada del logaritmo de la función softmax la podemos calcular como la derivada de esta resta, es decir, la derivada de a sub j sobre a sub i, menos la derivada de esta función que es el logaritmo de la suma de la exponencial a sub k sobre a sub i. Entonces, para derivar estos valores, primero nos fijaremos en esta parte derecha, en este valor de la parte derecha. Podemos ver que precisamente esta derivada, pues en términos de la regla de la cadena, tendremos que derivar la derivada de la función del logaritmo por la derivada de lo que está dentro del logaritmo, es decir, la suma de las exponenciales. En ese sentido, pues, en primer lugar, la derivada del logaritmo, pues es precisamente 1 sobre lo que se aplica al logaritmo, que en este caso es la suma de las exponenciales, y posteriormente tendremos que multiplicar eso por la derivada de esta función de la suma de las exponenciales sobre la preactivación iésima. Y vemos que precisamente esta derivada, pues como la derivada es una función lineal, podríamos aplicar la suma de las derivadas, y como estamos derivando sobre la salida iésima, es decir, sobre la preactivación iésima, pues todos los elementos, que son todas las Ks que son diferentes de I, se van a 0 en estas derivadas, puesto que son constantes, y únicamente queda el valor de A sub I. Por lo tanto, la derivada de la función exponencial a la a sub i es simplemente la función exponencial, aquí faltó la exponencial, a la a sub i. De tal forma que
si multiplicamos esta derivada acá, que como hemos visto es la exponencial de a sub i, precisamente por 1 sobre la suma de las otras exponenciales, pues nos quedará la exponencial de a sub i sobre la suma de las exponenciales en las otras salidas, que esto no es otra cosa que la función softmax, pero en la salida iésima. Es decir, como podemos ver, derivar el logaritmo de la función softmax en la salida jésima sobre la salida iésima nos da la función softmax en la salida iésima. Y estas otras las propiedades interesantes de la función softmax, que su derivada, como veremos más adelante, pues también se describe en términos de sí misma, ¿no? Como lo podemos ver aquí. Entonces, digamos, ahora sí fijándonos en la primera parte, ya tenemos esta parte de acá, que sabemos que es la función softmax, pero en la salida iésima, no en la salida jésima, como nos hemos fijado. Entonces, esta derivada acá será la que nos reste. Y esta derivada acá es muy sencilla, puesto que precisamente solamente será igual a 1. Precisamente será igual a 1 si es igual a j, y será 0 si es diferente de j. Podemos denotar esto como la delta de Kronecker, que precisamente es esta función que nos dice que la delta de Kronecker es igual a 1 si i es igual a j, y 0 si es igual a j. Entonces esta derivada, como veremos, será precisamente este valor. 1 si los dos valores, las dos salidas de activaciones son iguales, o 0 si son diferentes. De tal forma que uniendo estos puntos, es decir, tenemos precisamente que el logaritmo de esta función, pues en este caso tendremos aquí la delta de Kronecker, 1 si son iguales y 0 si no lo son. Aquí tendremos la función softmax, entonces tenemos delta menos la función softmax evaluado en la salida iésima, pero hemos dicho precisamente que la derivada de la función softmax es la derivada del logaritmo de la función softmax por la función softmax en la salida jésima, de tal forma que ya juntando todos estos valores tendremos que la derivada de la función softmax precisamente en la salida jésima sobre la preactivación iésima será la función softmax en la salida jésima por la delta de Kronecker menos la función softmax en la salida iésima. Aquí hay que señalar puntos que son interesantes, precisamente como hemos dicho, la función softmax se define en términos de sí misma, su derivada, es decir, pero como podemos observar, precisamente este subíndice indica la preactivación a la que nos referimos. En ese sentido, precisamente si podemos denotar psi gorrito al vector que contiene todos los valores de las funciones softmax en las diferentes salidas, neuronas de salida, pues ocuparemos precisamente cada una de esas entradas para evaluar las derivadas. En ese sentido, la derivada pues va a comparar precisamente las diferentes salidas aplicadas ya con la función softmax, y precisamente podemos ver que con respecto a esto, pues si i es diferente de j, en este sentido, pues este valor se va a ir a 0, y precisamente la derivada de la función softmax será phi de j menos, bueno, perdón, aquí está el menos, o por phi de i, es decir, serán estos valores, multiplicar las funciones softmax en ambas salidas. Por el contrario, si precisamente estoy en la misma salida, si i es igual a j, en ese sentido, entonces este valor de la delta de Kronecker será igual a 1, y precisamente, pues, llamemos i, pues la derivada de la función softmax será la función softmax en la salida i, que es la misma que j, por 1, menos en la función softmax en la salida i, ¿no? Sabiendo que aquí i y j son iguales. Entonces, valdría lo mismo si es i o si ambas son j. Entonces, tendremos precisamente estos dos valores en general para todos los casos de la función softmax. Ya sea que los valores de i sean iguales, si estén en la misma salida, o sea, me esté fijando en la misma preactivación o en diferente preactivación según la salida, o bien este valor de aquí abajo. Entonces, como podemos ver, la función softmax, su derivada resulta una expresión sencilla que está definida en términos de sí mismo, y por tanto será bastante sencillo derivar sobre esta función. Finalmente, solamente
falta recalcar que existe una relación entre la función softmax y la función sigmoide. Como he señalado, la función softmax es una generalización de la función sigmoide, y aquí podemos ver por qué. Pensemos precisamente que tenemos un problema binario, entonces, como podemos ver, esta red de acá podemos aplicar dos neuronas de salida, y como tenemos dos neuronas de salida, pues precisamente podemos aplicar la función softmax. En ese sentido, para evaluar la prioridad o la activación en una de las neuronas de salida, en este caso en la neurona 1 o en la salida 1, en esta primera salida de aquí, vamos a la preactivación A sub 1, pues simplemente la función softmax se verá de esta forma, ¿no? Tenemos la exponencial evaluada en esa salida, que es A sub 1, sobre la suma de los otros valores. En este caso solamente tenemos dos valores, A sub 1 y A sub 2, entonces era la exponencial de A sub 1 más la exponencial de A sub 2, por lo que la expresión de la función softmax será una expresión sencilla. Sin embargo, si quisiéramos reducir precisamente a tener solo una sola neurona, es decir, si nos quisiéramos quedar únicamente con la neurona A sub 1, por ejemplo, si quisiéramos eliminar esta neurona, pues en este caso podríamos aplicar, digamos, valer todas las conexiones que van hacia la segunda neurona, las podríamos hacer como cero, de tal forma que precisamente A sub 2 sea igual a cero, es decir, la preactivación de aquí, como hemos eliminado las conexiones, es cero. Por lo tanto, si evaluamos la función softmax, digamos, con esta suposición de que la activación o las conexiones que van hacia la segunda activación de salida son cero, pues tendremos precisamente evaluados la exponencial en A sub 1 sobre la exponencial en A sub 1 más la exponencial en A sub 2, pero sabemos que la exponencial en A sub 2, como hemos desconectado las conexiones, es cero. Entonces podemos ver que precisamente esta exponencial a la cero pues es el valor 1. Entonces nos queda esta expresión de acá, pero esta expresión de acá precisamente si multiplicamos por un 1, es decir, si multiplicamos, por ejemplo, por a la menos 1 por epsilon, perdón, por la exponencial de a la menos 1, pues precisamente este es el valor inverso de este, a la hora de multiplicar se vuelve 1, y bueno, aquí se distribuye, entonces multiplicar por este 1 pues es e a la menos a sub 1, y multiplicar por este lo anula, es decir, es el inverso, por lo que nos queda 1. Es decir, tenemos esta expresión de aquí, es decir, esta expresión es igual a esta expresión de acá, y esta expresión de acá es precisamente el sigmoide de la preactivación en la capa o en la salida 1. En ese sentido podemos ver precisamente que si eliminamos una de las capas de salida o nos quedamos únicamente con una neurona eliminando las otras capas de salida, lo que tenemos es precisamente la función sigmoide. De tal forma que podemos ver precisamente que la función softmax y la función sigmoide están relacionadas, y podemos pensar precisamente que la función sigmoide es una particularidad de la función softmax cuando aplicamos precisamente a la salida, cuando en la salida tenemos únicamente un valor o una neurona de salida. La función softmax entonces se ocupará para cuando tenemos más neuronas de salida. Pero como podemos ver precisamente, si tenemos un solo valor de salida, un problema binario, pues podemos expresarlo con dos neuronas y podemos de esta forma aplicar la función softmax en lugar de la función sigmoide. Entonces, en general, en la práctica, aunque sea un problema binario, un problema donde podríamos ocupar una sola neurona, se suelen ocupar dos neuronas y así aplicar la función sigmoide. Y bueno, con esto terminamos esta sección de las redes feedforward.